Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en esta ocasión especial. Espero que estén arrancando el año con toda la energía y sobre todo, con muchísimas ganas de que este 2024 sea un año increíble. Hoy tenemos un vídeo que les va a volar la cabeza, de esos que nos encantan preparar, porque como bien dice el título, vamos a desvelar los planes secretos de Año Nuevo de Serkan y Özge que créanme, los van a sorprender. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos personalidades, y la verdad es que sus ocurrencias y proyectos siempre dan de qué hablar. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene. Nos emociona mucho tenerlos en nuestra comunidad. Bueno, vamos directo al grano, ¿no? El final de año es esa época mágica en la que todos hacemos recuentos, planeamos, soñamos y a veces, hasta nos atrevemos a hacer cosas que en otro momento de la vida parecerían imposibles. Y si hablamos de planear, Serkan y Özge, bueno, ellos son expertos en eso, pero con un toque extra de misterio y originalidad. Hoy vamos a meternos en su cabeza y descubrir qué es lo que tienen guardado bajo la manga para este año nuevo. No se trata de las típicas cenas familiares o las fiestas multitudinarias, no. Aquí estamos hablando de planes que rompen moldes, que desafían expectativas y que, estoy seguro, nos van a inspirar a todos a pensar fuera de la caja. Prepárense para quedar boquiabiertos, porque lo que descubrimos es fascinante. Empecemos por Serkan. Ustedes lo conocen, siempre con ese aire calculador, pero a la vez con un alma aventurera que a veces no deja ver. Pues bien, para este año nuevo, Serkan ha decidido ir un paso más allá. Se trata de un plan que involucra una ubicación remota, una actividad que requiere una preparación física y mental considerable, y un objetivo que no es precisamente turístico. Hablamos de una expedición. Sí, han oído bien, una expedición. Pero no se imaginen algo común y corriente, como una caminata por la montaña. Esto es algo más intenso, más desafiante. Está planeando dirigirse a un lugar poco explorado, uno de esos sitios que solo aparecen en mapas antiguos y que están rodeados de un aura de misterio. El objetivo de esta expedición no es solo alcanzar un punto geográfico, sino también buscar algo que él ha estado investigando por mucho tiempo, y que cree que la quietud y la soledad de ese paraje remoto le permitirán encontrar. Imaginen la escena, él con un equipo reducido, enfrentándose a la naturaleza pura, buscando respuestas en medio de la inmensidad. Lo que más me intriga es que es exactamente lo que está buscando. ¿Será algo material, un descubrimiento científico, o tal vez una conexión espiritual? Solo el tiempo y quizás él mismo nos lo dirán. Pero lo que es seguro es que este plan de año nuevo de Serkan redefine lo que significa desconectarse para empezar el año de una manera radicalmente diferente. Ahora pasemos a Özge. Si Serkan es el explorador de lo desconocido en la naturaleza, Özge es la arquitecta de experiencias sensoriales y emocionales. Ella, como saben, tiene esa chispa creativa que siempre la lleva a proponer cosas innovadoras. Y este año nuevo no es la excepción. Su plan es tan poético como audaz. Ha organizado una experiencia inmersiva, un evento que combina arte, gastronomía y un toque de espiritualidad, pero no en un lugar tradicional. Su idea es crear un festín de los sentidos, pero de una manera completamente diferente. Ha alquilado un espacio poco convencional, uno que normalmente asociaríamos con otra cosa, y lo está transformando por completo. Piensen en un lugar que normalmente está lleno de bullicio, de actividad diaria, y que ella va a convertir en un santuario temporal para la reflexión y la celebración. El concepto central de su plan es la reconexión. Reconexión consigo misma, con las personas más cercanas que la acompañarán, y con el presente. La gastronomía no será simplemente comida, será una obra de arte, cada plato diseñado para evocar una emoción o un recuerdo. Habrá instalaciones artísticas que cambiarán y se transformarán a lo largo de la noche, creando un ambiente dinámico y evocador. Y lo más sorprendente, ha incorporado elementos que estimulan otros sentidos, como aromas específicos que se liberarán en ciertos momentos, o sonidos cuidadosamente seleccionados que crearán atmósferas únicas. La lista de invitados es muy exclusiva, personas que ella considera que aportarán una energía especial al evento. Es una forma de celebrar la vida, la amistad, el amor, pero a través de una lente artística y profundamente personal. Es un plan que celebra la introspección y la conexión íntima, una manera de abrazar el nuevo año rodeada de belleza y significado.
Lo fascinante de estos dos planes, y lo que los hace tan secretos y sorprendentes, es precisamente su divergencia y a la vez su complementariedad. Mientras Serkan busca la expansión en el exterior, en la naturaleza salvaje, Özge busca la expansión en el interior, en la creación de un microcosmos de sensaciones y emociones. Ambos, a su manera, están buscando un tipo de crecimiento, una forma de empezar el año renovados y con una perspectiva ampliada. Es como si, sin darse cuenta, estuvieran completándose. Uno se va a la aventura para encontrarse, y la otra crea un espacio para que otros se encuentren. Imaginen la conversación que tendrán al regresar. Él narrando las maravillas y los desafíos de su expedición, ella, describiendo la magia de su festín sensorial. Sería un intercambio increíble de experiencias. Y es precisamente esa autenticidad y esa valentía para salirse de lo común lo que los hace tan especiales. No se conforman con lo predecible. Buscan la aventura, buscan la profundidad, buscan crear momentos memorables que vayan más allá de una simple fiesta. Además, creo que estos planes revelan mucho sobre su personalidad y sus prioridades en este momento de sus vidas. Serkan, tal vez sintiendo la necesidad de un reset, de poner a prueba sus límites y de reconectar con lo esencial. Y Özge enfocada en nutrir el alma, en rodearse de belleza y en celebrar la vida de una manera profunda y significativa. Son planes que nos invitan a reflexionar sobre cómo queremos iniciar nuestro propio año. ¿Buscamos la aventura exterior o la exploración interior? ¿O quizás un equilibrio entre ambas? Es importante destacar que estos planes no son para la galería, no son para alardear. Son, en esencia, una búsqueda personal. Serkan no está yendo a un lugar remoto para que lo aplaudan, sino para enfrentarse a sí mismo y a los elementos. Y Özge no está creando un festín de los sentidos para ser la anfitriona perfecta, sino para facilitar una experiencia transformadora para ella y sus invitados más cercanos. Esa privacidad, ese cuidado en la selección y esa intención genuina son las que elevan estos planes de ser simples actividades a verdaderas declaraciones de intenciones para el nuevo año. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando los detalles exactos, la ubicación de la expedición de Serkan, el tema específico del festín de Özge. Y aunque hemos querido mantener ese velo de misterio que hace estos planes tan intrigantes, la esencia es lo que queremos transmitir. La valentía de soñar en grande, la determinación de ejecutar esos sueños y la originalidad para hacerlo de una manera que sea auténtica para uno mismo. En resumen, hemos viajado virtualmente con Serkan a lo desconocido, a través de su ambiciosa expedición, buscando respuestas en la vastedad de la naturaleza. Y hemos sido testigos de la magia que Özge está tejiendo, un festín sensorial diseñado para la reconexión y la apreciación de la vida en su forma más pura y artística. Ambos planes son una oda a la individualidad, a la valentía y a la búsqueda de significado. Son, sin duda, planes secretos que nos invitan a mirar más allá de lo convencional y a encontrar nuestras propias formas sorprendentes de recibir el año nuevo. Y hasta aquí nuestro recorrido por los planes secretos de Año Nuevo de Serkan y Özge. Espero de verdad que les haya resultado tan fascinante como a nosotros descubrir estos detalles. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre estos enfoques tan diferentes pero igualmente inspiradores para comenzar el año. ¿Se imaginaban algo así? ¿Cuál de los dos planes les llama más la atención? Déjenos sus comentarios aquí abajo porque nos encanta leer sus opiniones y sus propias ideas para el año nuevo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía y su entusiasmo son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares que también podrían inspirarse con estos planes, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido interesante. ¡Feliz Año Nuevo para todos ustedes!